Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué placer tenerte hoy con nosotros aquí en Possible Day Barcelona. Buenos días, buenos días. Soy sobre todo meteoróloga, más que periodista, soy sobre todo meteoróloga, estudio física, como bien dices, y me he dedicado durante la gran mayoría de los años de mi carrera profesional a hablar del tiempo, del clima, del medio ambiente. Mónica, en tu trabajo has informado y presenciado estos temas vinculados al medio ambiente y al cambio climático durante años. ¿Cómo veías el mundo en términos medioambientales cuando comenzaste y cómo lo ves hoy? Mira, yo he notado mucho cambio, sobre todo desde el punto de vista, desde la perspectiva de qué contamos, cómo lo contamos y en qué ponemos el foco. Yo empecé a trabajar en medios de comunicación en el año 97 y yo recuerdo aquellos primeros años cuando hablábamos de cambio climático, aún hablábamos de creer en el cambio climático. En aquellos años, hace más de 20 años, yo recuerdo el tú te crees esto del cambio climático. Estábamos en ese momento en el que había que plantearse el creer, en el que sí, los científicos decían una cosa, pero no parecía una voz, ¿no?, al unísono. Y sí que es verdad que en ese sentido el cambio que yo he apreciado es brutal, porque la comunidad científica ha evolucionado de una manera tan eh, unívoca, ¿no?, en el mensaje, que ahora ya la pregunta de creer en el cambio climático no tiene lugar. De hecho, sigue habiendo negacionistas, sigue habiendo el que se plantee, el que se pregunte, pero es algo muy pequeñito a lo que prácticamente ni le prestamos atención, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que se ha evolucionado mucho. Se ha evolucionado mucho, por ejemplo, también en la manera de los informes, de contar las cosas, porque hay un gap muy bestia entre el mundo científico y el mundo de la comunicación, ¿no? Y cuando estás un poco entre medio, ¿no?, porque cuando eres físico y trabajas en televisión, eres un poco, siempre cuento que para los físicos somos los faranduleros y para los faranduleros somos los científicos, ¿no? Tenemos un papel así un poco extraño. Es donde más te das cuenta de esa gran diferencia, ¿no? Y es verdad que se ha notado, y yo lo he notado mucho en este último informe del IPCC, por ejemplo, en que se ha hecho un esfuerzo especialmente importante para huir ya, o sea, yo recuerdo los primeros informes, y hasta no hace mucho que aún hablábamos del likely, very likely, most probably. Ese tipo de lenguaje no era entendible para la gente. Cuando hablábamos mucho de probabilidad, la mayoría de la gente, el 50% de probabilidad es que no sabes nada, no sabes si va a pasar una cosa u otra. Y en cambio ahora me encuentro que en la última charla que estuve sobre el informe, que lo hacía una persona de AEMET, ya nos decían, mira, nosotros estamos empezando a pasar del nombre de los escenarios. Creemos que ponerle al escenario el forzamiento radiativo con una emisión en 2100 no tiene sentido, y estamos hablando ya de escenarios con bajas emisiones, escenarios con altas emisiones. Y entonces dices, ¡aleluya!, ¿no? O sea, para acercar el conocimiento científico, porque esto es conocimiento científico, a la ciudadanía, hay que bajar el lenguaje, hay que bajarlo. Y en eso hemos evolucionado muchísimo. Y eso es súper importante. Y por eso yo creo que ese es uno de los motivos por los que el cambio climático ha pasado de ser algo que tenías que creer en ello a algo que había muchas personas que creían, pero que no acababan de comprender, a algo que ya hemos conseguido bajarlo al lenguaje, que ya se habla, que ya ha entrado evidentemente en el marco político. Por fin los temas de cambio climático en muchos países ya están fuera de agenda de izquierda o de derecha, sino que ya es una cosa transversal, que ya ocurría en muchos sitios, en muchos países europeos, por ejemplo en España no ocurría, y eso también es un cambio, es una evolución que hace que haya más esperanza, aunque hayan pasado más de 20 años. Han pasado más de 20 años desde ese inicio que yo veía hasta ahora, pero el cambio en la percepción y en la manera de entender y de explicarlo ha cambiado muchísimo. Cuando comenzamos con el Possible Impact Day en 2016, se hablaba del tipping point y del punto de no retorno en el cual el mundo podría ingresar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sentís que estamos en ese momento? ¿Sentís que lo hemos pasado? Mm,
El punto al cual el calentamiento de la Tierra, si llegaba a ese punto, no éramos capaces de saber cómo iban a responder los ecosistemas, es ese punto que era como la muerte negra, es el acuerdo al que se llegó en París. Yo recuerdo cuando se llegó al acuerdo de los 2 grados en París, que yo dije, un momento, este era el punto de no retorno. Rápidamente dijeron, bueno, 2, pero vamos a intentar 1,5. Es que el 2 era malo. ¿A dónde vamos a llegar? Ahora mismo, a nivel global, estamos en 1,1. En la cuenca mediterránea, en España, estamos casi en 1,7. Si tú miras las proyecciones de futuro, esos escenarios que dependen de cómo nos comportemos, definitivamente, depende si emitimos más, si emitimos menos, si consumimos energía renovable, si no la consumimos, si llevamos coches eléctricos o no llevamos, todos esos escenarios que dependen de cómo nos comportemos, a menos que reduzcamos, o sea, solo en los escenarios en los que reducimos drásticamente nuestras emisiones, teniendo en cuenta la inercia que tiene el sistema por todas las emisiones que llevamos puestas, solo en esos escenarios conseguimos estar con una temperatura de 1,5 grados. Soy optimista en el sentido de que creo que este planeta, la humanidad que puebla este planeta va a ser capaz de llegar a ese escenario. No. Yo no soy optimista. Los escenarios, cualquier escenario no especialmente pesimista, nos habla de llegar a 2 grados, a más de 2 grados a mediados de siglo. A ver, no me malentiendas. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta olvidarnos de los discursos mitigacionistas e irnos solo a la adaptación. No creo que debamos hacer eso, porque a mí eso me parece que es una actitud muy derrotista, en absoluto. Pero sí que no podemos centrarnos solo en mitigación. Y sí que no, o sea, el escenario solo de reducción ya no es viable. Y tenemos que trabajar en políticas para adaptarnos. Yo creo que sí. Y en términos de fenómenos climáticos, Mónica, ¿qué te han tocado cubrir como meteoróloga, como presentadora? ¿Cuáles son las diferencias que has visto en los fenómenos meteorológicos anteriores y a los actuales? Yo he vivido años en los que empezamos a batir récords. En 2013, por ejemplo, empezamos a batir récords de temperatura en marzo y no paramos de batir récords de temperatura hasta septiembre. Yo he vivido el momento en el que en los espacios del tiempo, en muchos, en Televisión Española, por ejemplo, trabajamos así, los meteorólogos somos los que hacemos todos los gráficos que salen por la tele, ¿no? Y yo recuerdo la sensación de cuando hacías un gráfico, nos llamamos escena, ¿no? Una escena especial para un récord de calor. Y recuerdo el momento en el que yo dije, he hecho un máster para récord de calor. He hecho un máster quiere decir que lo utilizamos tan a menudo que ya hay que tener una plantilla hecha. Y me acuerdo de aquel día, o sea, me acuerdo de haber dicho, he hecho un máster y haber dicho, ostras, ya tenemos un máster para récord de calor, porque estamos batiendo récords de calor todos los meses, muchos años. Es una pasada. Es una pasada y eso es innegable. En España el calentamiento atmosférico es innegable y además es lo que te digo, la cuenca mediterránea es una cosa, y yo siempre le digo mucho a la gente, ¿no? Que la cuenca mediterránea es de las zonas más vulnerables a nivel global, es de las zonas más vulnerables. El otro día escuché que alguien decía, es la zona cero del cambio climático. Es un poco la zona cero, porque nosotros tenemos un clima que dependemos de una forma brutal de pequeñas variaciones. Hablando a lo bruto, en un sitio donde no llueve nada, si llueve menos, sigue lloviendo nada. En un sitio donde te va la vida si llueve 100 o llueve 50,
una reducción del 20% en la precipitación hace que haya zonas que ya no puedas cultivar nada. España, que es un país que perdió la industria, que tiene la agricultura así, colgando por 2 hilos, yo he vivido a lo largo de mi vida profesional, pues he vivido el implantar riego en olivar, por ejemplo, cuando eso hace 20 años, pues no se hacía. Y ahora se hace en muchos sitios, por ejemplo. Es muy interesante lo que planteás, porque ante los ojos de los turistas o de los visitantes de España, esa cuenca mediterránea, muchos creen que no será de las zonas afectadas de España. Generalmente cuando se habla de cambio climático, del impacto del medio ambiente, se habla de ciudades o del aumento de la temperatura de ciudades como Madrid u otras ciudades que están más dentro del continente. Sin embargo, pareciera, según lo que vos estás mencionando, que ningún lugar va a poder escapar al cambio climático. ¿Es así esto? De hecho, nosotros, por ejemplo, mira, la pandemia ha puesto encima de la mesa algo que ya sabíamos, ¿no? En España, que era la gran dependencia económica que tiene este país del turismo, ¿no? Somos una dependencia brutal del turismo y cuando de repente el turismo se cae, tenemos un problema muy grave. Bueno, pues el otro día estuve leyendo un informe sobre los impactos en la costa española y los informes sobre el impacto de la costa española, especialmente en la zona del Mediterráneo, y encontré uno que decía que en el Mediterráneo solo el aumento del nivel del mar, no estamos hablando de las condiciones climáticas que puedan hacer que una persona para venir a asarse a la Comunidad Valenciana prefiera quedarse en la costa francesa, ¿eh? Al margen de eso, solo el incremento del nivel del mar va a hacer que la capacidad de las playas de arena en el Mediterráneo estén a la mitad, con lo cual podamos asumir la mitad del turismo de playa y sol que tenemos ahora mismo. Un turismo que, si no recuerdo mal, daba lugar a 1,6 millones de trabajos en España. Es una pasada, o sea, los cambios, yo creo que es una cosa que es importante, es muy importante transmitir. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años, ¿eh? Pero cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de los impactos del cambio climático, tenemos que hablar de los impactos del cambio climático en las cosas que nos tocan a cada uno de nosotros de cerca. ¿Y eso qué es? Eso es la economía, eso son las crisis migratorias, eso son la propagación de los vectores de enfermedades, eso es el trabajo, eso es de lo que tenemos que hablar. Y es una cosa que sí que nos ha costado, pero hemos conseguido. El informe Stern, que ya no me acuerdo de qué año es el primero que lo hizo, ¿no? El ponerle dinero al cambio climático. Y ahí se produjo un cambio. Pero hemos estado muchos años hablando de aumento de temperaturas de 1,1. Eso no le llega a nadie. Eso no le llega a nadie. Sí que le llega las playas españolas podrán albergar la mitad de turistas que ahora. Si tú trabajas en la costa española, si tú tienes un familiar que depende de eso, dirás, ostras, es que la mitad, es la mitad, ¿eh? Entonces, Mónica, quiere decir que desde el mundo de la comunicación no es solamente comunicar causas, sino también los efectos de estas causas. Es decir, que cuando hablamos de cambio climático, quizás también deberíamos estar comunicando la afección que va a tener en nuestras vidas, los cambios de hábitos, los cambios de vida que vendrán por delante. Es que lo importante es eso, lo importante del cambio climático, tiene muchas variantes, ¿no? Evidentemente, la pérdida de biodiversidad es una consecuencia del cambio climático importante. Pero para llegar a la gente, yo lo digo desde un punto de vista comunicativo, para llegar a la ciudadanía, para que se entienda el mensaje, para que se entienda la gravedad y la urgencia del asunto, es importante bajarlo a tierra, es importante bajar todas esas consecuencias a algo que sea palpable, algo que nos pueda afectar a todos, a la salud, por ejemplo. Hace muchos años yo, Mónica López, te hubiera dicho que hablar de contaminación atmosférica y mezclarla con cambio climático no era correcto, porque sí que, a pesar de que los gases puedan ser los mismos gases, a pesar de que la procedencia de los gases pueda ser los tubos de escapes de los coches, es un fenómeno que están interconectados, pero no son lo mismo. Y es algo que a mí me costaba de utilizar. Y en cambio, hace unos años alguien me dijo, ya, pero es que la contaminación atmosférica, la calidad del aire que tienes tú, que tienen tus hijos, a las personas que viven en las ciudades sí que les importa. Eso sí que es una cosa que va con ellos. Y pensé, pues es verdad. Y si la contaminación atmosférica, a pesar de que sea eso,
algo que es paralelo al cambio climático, sirve para que X personas se conciencie y cuando quiera cambiarse el coche, si alguien le ayuda un poco con el sobrecoste, se elige un coche eléctrico o un coche híbrido, bienvenido sea. Mónica, vos estudiaste física de la Tierra y del cosmos. ¿Cuál crees que será el futuro de nuestro planeta? Me estás pidiendo un planeta, dicen que el planeta que más se parece a nosotros en el sistema solar es Venus. Venus tiene una atmósfera absolutamente irrespirable. Yo creo que el futuro de nuestro planeta es un futuro muy negro. No es un futuro muy negro. Es un futuro complicado porque vivimos el planeta, explotamos el planeta de una manera que no tiene sentido. No tiene sentido los recursos minerales que utilizamos, los recursos alimentarios, no tiene sentido cómo comemos, por ejemplo. En general, explotamos el planeta de una manera que no tiene sentido, con lo cual es difícil que nuestro futuro sea un futuro muy, muy claro. Mira, a pesar de que no me gusta, porque se ha utilizado todo el tema del coronavirus, hay quien dice que es como una especie, no es una venganza, pero es que la Tierra no. O sea, la aparición del coronavirus, una enfermedad de origen zoonótico, es una enfermedad que tiene su origen en la manera en la que nos relacionamos con el planeta. Tiene su origen en la manera en la que estamos invadiendo hábitats, nos estamos metiendo en ecosistemas donde antes no estábamos. Tiene su origen en animales que antes no estaban en contacto. Cuando tú tienes una enfermedad que de un animal no pasa a un humano, esa enfermedad no salta de un animal a un humano. En cambio, si te acercas a ese animal con otros animales, que sí que le puede pasar esa enfermedad y puede llegar a ti, sí que estás poniendo en riesgo tu vida, ¿no? El coronavirus es un ejemplo de cómo consecuencias derivadas de cómo nos relacionamos con el planeta. Es una de ellas. El cambio climático es otra. Como comunicadora y haciendo de cuenta que estás frente a una cámara, ¿no? Y haciendo de cuenta que tenés del otro lado a los líderes del mundo y a la sociedad entera. ¿Qué le dirías a cada uno que podemos hacer? Yo a los ciudadanos les diría que los esfuerzos que tenemos que hacer para que el planeta sea mejor, los esfuerzos individuales que tenemos que hacer para que el planeta sea mejor, son muy pequeños. Aunque nos parezcan muy grandes, son muy pequeños. Y de todos los esfuerzos que sabemos que podemos hacer, tenemos que elegir los que podamos asumir y hacerlos. Yo no creo que debamos pedirle a todo el mundo, independientemente de su, por ejemplo, capacidad adquisitiva, hagan la misma política de vida. Yo no puedo decirle a todo el mundo, no compréis huevos de gallinas criadas en jaulas del número 3 porque pobres gallinas viven fatal. Ya, pero es que los huevos esos me cuestan 90 céntimos la docena y los huevos del cero me cuestan 2,5 euros media docena. No me lo puedo permitir, estoy de acuerdo. Entonces, todos y cada uno de nosotros podemos hacer cosas, las podemos hacer dentro de nuestras capacidades, pero tenemos que decidir qué podemos hacer y hacerlas. Y sí que es verdad que la suma de todos nosotros servirá de algo. Y a los políticos les diría que no se olviden que la soberanía está en el pueblo y que el pueblo cada vez está más informado en temas de cambio climático, cada vez estamos más informados, en temas de sostenibilidad cada vez estamos más informados. Y como cada vez estamos más informados, van a tener que hacer políticas en esa línea, porque si no, no les vamos a votar. No les queda otra. Bueno, Mónica, te estamos muy agradecidos por tu participación, por tu buena predisposición, por tu información y por tu rol de presentadora y de meteoróloga generando conciencia sobre estos temas y poniendo la luz y el ojo en los temas que realmente nos importan. Así que nada, agradecerte de parte de toda la comunidad de Possible que hayas estado en este día tan especial y mandarte un fuertísimo abrazo allá en España y esperamos que próximamente sigamos en contacto.